Bueno, le damos la bienvenida con mucha alegría al doctor Agustín Pascualini, que es ginecólogo obstetra y especialista en reproducción asistida, que es director médico de Alitus Instituto Médico, pero no ama tanto las cámaras, así que lo tenemos muy pocas veces, estamos muy contentos. Pero también ha venido con una bella mujer, muy bella, con quien no voy a estar parada al lado porque es muy alta, doctor. Yo no pegué el estirón, estoy esperando el estirón, que es la doctora Soledad Anderson, que es médica genetista de Alitus. Bienvenida, qué joven. Muchas gracias. ¿Cuándo puede ser necesario, Agustín, un diagnóstico una vez que una mamá está embarazada de ese bebito por venir? Hoy por hoy con las técnicas que hay de diagnóstico prenatal no invasivas, como que las parejas ya vienen bastante informadas y muchas veces ya ellas quieren, por conocidos o por amigas que ya lo hicieron, empezar a estudiarse para ver o chequear sus riesgos del embarazo. Con lo cual, en general, como que ya es más conocido y por hoy está más instalado en las pacientes embarazadas el hecho de querer hacerse un diagnóstico genético de los no invasivos, en el primer trimestre en particular. Después existen ciertos grupos de riesgo que obviamente son ya con más indicación médica, como para hacer el estudio de screening, como ser mujeres añosas, antecedentes genéticos en otros embarazos, pero en general, hoy por hoy, lo más importante es apuntar a la población donde no tiene un riesgo, para tratar de hacer lo que se llama un screening de un riesgo genético. Ahora vamos a ver con la doctora qué es un screening y todo eso, pero cuando alguien llega con la inquietud, ¿lo derivás inmediatamente? Por lo general, la primera consulta, el que tiene más contacto con la paciente es el obstetra, que es el que la va siguiendo. En el primer trimestre las consultas son bastante frecuentes, mucho más si viene de un tratamiento de reproducción. Y ahí como que ya se va conversando el tema y muchas veces si la pareja requiere alguna consulta un poco más específica, sí se la deriva a la genetista como para que los oriente desde el punto de vista genético. Hay temas de edad, ¿no? Y muchas veces una mujer camina mucho antes de lograr un embarazo o pospone, como lo decimos muchas veces, por razones socioeconómicas, ¿no? Decisiones, y después tarda en llegar el embarazo y ya el hecho de tener una determinada edad es indicación, digo yo, ¿no? Me parece. ¿Cómo es una consulta, doctora? Imaginemos eso, ¿no? Llega alguien en general asustado, curioso, ¿qué les informan ustedes? Se abre todo un abanico de posibilidades, como tengo acá en el informe, ¿no? ¿Cómo es una de esas consultas? Bueno, básicamente la consulta genética es una consulta clínica. Nos sentamos con la pareja, con la paciente embarazada, y primero lo que hacemos es ver el motivo de consulta. ¿Por qué esta paciente está sentada conmigo en este momento? ¿Es por la edad? ¿Es por algún antecedente familiar o personal? ¿Es porque tuvo algún problema con algún hijo, tuvo un hijo con algún problema genético? ¿O tuvo muchos abortos espontáneos quizás? Que también es una causa frecuente de consulta genética. Entonces, o tiene amigas que le contagian curiosidad, porque el doctor decía también, claro, a veces es curiosidad. Exactamente, muchas veces la ansiedad materna puede más y uno quiere estar más informada sobre qué riesgos tengo de tener un hijo con algún problema genético. Entonces, bueno, en general van un poquito preocupadas y se las calma hablándole de porcentajes y eso, o simplemente se les explica qué se puede hacer. O sea, primero vemos dónde estamos parados, cuál es el panorama. Abrimos un árbol genealógico, hacemos antecedentes familiares, personales, propios de este embarazo, si la paciente tuvo alguna enfermedad durante el embarazo o algo que le haya llamado la atención, o si es su primer embarazo, que me cuente qué es lo que le pasó, qué es lo que sintió y si tuvo alguna molestia, todo para mí es importante. El doctor recién decía que el primer trimestre, bueno, hay mucha curiosidad porque, bueno, todavía hay un bebé pequeñito ahí. ¿Qué se puede hacer en ese primer trimestre? ¿Qué hay para hacer? Si amerita realmente hacer algún estudio, o ya sea por ansiedad materna, uno puede ofrecer un screening no invasivo del primer. ¿Qué es el screening? Bueno, me encanta, se habla de screening en un montón de ramas de la medicina. ¿Qué sería el screening? El screening es hacer un estudio que es una prueba de selección. Sería tamizar o pesquisar a aquellas mujeres que realmente tienen un riesgo aumentado para algún problema genético, una anomalía cromosómica. El screening no invasivo, el tradicionalmente que utilizamos, es el NT+, ¿sí? Es un estudio no invasivo que consta de una ecografía en el primer trimestre de embarazo y un análisis de sangre. Con eso uno calcula un riesgo. ¿En serio? ¿Tan simple como eso? Tan simple como eso. ¿La ecografía cuándo llega a ver? ¿Qué puede ver la ecografía? Porque uno piensa desde muy chiquitito el saco, ¿no? Que te dicen, escuchaba latidos, chiquitito así. Pero para ver una anomalía, ¿lo puede ver muy de entrada?
Uno piensa que en el primer trimestre, digamos, el común de la gente tiene la imagen de que el bebé es algo chiquitito, pero realmente se asombran mucho cuando lo ven. En semana 11, 14 uno ya está viendo la formación anatómica casi completa del embrión, cabeza, tronco, miembros, corazón, imágenes cerebrales, todo obviamente en pleno desarrollo, pero uno ya puede estar adelantándose y fijándose si hay alguna anomalía o algo que llame la atención. ¿Y en la sangre qué buscas que no buscaría el obstetra cuando no está pensando en una consulta genética? Hay 2 hormonas que necesitamos evaluar para hacer el estudio del screening. Son 2 hormonas que nada más se secretan durante el embarazo porque son secretadas por la placenta. La placenta es una glándula, funciona como tal. Y secreta estas 2 hormonas que son la FRI-beta y la PAP-A. Esas 2 hormonas tienen que tener cierto valor según la edad gestacional y por eso uno lo hace entre semana 11 y 14. Si da bajo o alto, ¿puede ser alto o generalmente cuando está mal da bajo? Puede ser alto o bajo, O sea, dependiendo. que mejor no lo leas solita, ¿anda? Claro. ¿Viste? Porque esa curiosidad de voy a abrir este sobre y después no entendés nada. Y ahí, bueno, supongamos que algo de eso no dio del todo bien. ¿Qué se hace? Primero lo que se hace es calcular el riesgo, ¿sí? Eso es a través de un programa de computación, un software especial, en donde uno introduce tanto los valores hormonales como la edad de la paciente, como datos obstétricos de relevancia. Claro. Por ejemplo, si la paciente fuma, si es obesa, si es un tratamiento de fertilidad por el que pasó o es un embarazo natural, y las mediciones ecográficas. Está bien. La llamada translucencia nucal. Eso, a ver, ¿qué es la translucencia nucal? La translucencia nucal es una imagen ecográfica que uno ve en todos los embriones y en todos los fetos. Se puede ver durante varios meses de gestación, pero a nosotros nos importa evaluarla entre semana 11 y 14, nada más. Es para que uno se lo imagine, es como una especie de burbujita de agua realmente, es una imagen que se ve como agua, es un plieguecito que tienen todos los fetos en formación. Cuanto más, aumentada ese tamaño de esa burbujita, es, signo de que algo está pasando y hay que evaluarlo. Uh-huh. Bueno, eso sería la translucencia y el NT, ¿cómo era lo que me dijiste hace un ratito? NT Plus. Eso es como nuevo. Es todo ¿Oías junto. hablar de NT Plus? Claro, la sumatoria de las imágenes ecográficas, más los marcadores bioquímicos, más la edad, más todo eso metido en el software, que es el que te hace el cálculo de riesgo. Bueno, sigamos con... Otra cosa importante, que esto no solo Agustín da riesgo de eso, sino factores potenciales de problemas durante el embarazo. La translucencia nucal, hoy por hoy, como decía la doctora, se hace en la semana 11-14 y en general lo que buscamos ahí, lo que se busca hacer es distintos marcadores a nivel ecográficos que se han ido seleccionando, como la presencia de hueso nasal o distintas estructuras anatómicas que se pueden medir flujos a nivel del embrión. Todo eso se pone en el software y eso da un análisis de riesgo. Particularmente lo que busca detectar eso o descartar en principio son anomalías genéticas, cromosómicas puntualmente. Indirectamente también se pueden analizar otras cosas que se ha ido agregando a este estudio del primer trimestre, como ser, muchas veces uno puede tener una translucencia nucal alterada, pero no necesariamente tiene que vincularse a una alteración cromosómica, porque esto es un método de diagnóstico que nos acerca a la realidad, un método de screening que nos acerca a la realidad. Pero si alguno de estos métodos da mal, uno tiene que recurrir a una técnica diagnóstica que tenga mayor porcentaje de certeza en su diagnóstico. Es decir, a ver si te entiendo. Si da perfecto, nos quedamos tranquilos. Si da raro, vamos a apoyarnos en otros estudios para ver si se confirma eso que se ve raro, porque no se deja de ser algo que se ve, la translucencia. La translucencia nucal, más o menos hoy por hoy, como está hecha en centros acreditados, con profesionales que estén acreditados y que reportan todos los años, con todo el análisis de los marcadores y el perfil bioquímico, más o menos llega a un 90% de sensibilidad, con lo cual es muy buen método, pero hay algunas cosas que se le pueden escapar y todavía tiene una tasa de falsos positivos, es decir que si da mal, todavía puede ser normal. Entonces, por eso hay que recurrir a una técnica diagnóstica que nos dé un poquito más de certeza, que nos dé certeza en el diagnóstico. Si la translucencia nucal da alterada y la técnica diagnóstica genética nos da normal, hay que hacer igual seguimiento de ese embarazo porque la translucencia alterada puede hablar
en un futuro de alteraciones cardíacas o algunas alteraciones anatómicas a nivel del corazón del bebé. Entonces la translucencia alterada también nos sirve para ir siguiendo otras cosas a nivel del bebé, no solo la alteración cromosómica. Y por otro lado, hoy por hoy también se está analizando lo que es la translucencia nucal como para hacer un screening de aquellas pacientes que también pueden llegar a desarrollar hipertensión en el embarazo. Con lo cual son cosas que hoy por hoy se están haciendo y uno ya desde el primer trimestre puede intentar hacer algo. Todas estas técnicas muchas veces se empezaban a usar a partir de la semana 18, semana 20, con lo cual cualquier intervención a ese nivel con respecto a la hipertensión muchas veces se veía que era tarde. Hoy por hoy quizás haciendo el screening en el primer trimestre uno tiene un poco más de tiempo de intentar actuar y hacer un poco más de prevención sobre la hipertensión del embarazo. Me preguntaba, porque también hablaste de la sangre y de esas dos hormonas, pero ¿la sangre materna en otros momentos del embarazo dice otras cosas o es una sola vez que la sangre materna te va a dar datos? A mí, digamos, para el estudio este específico es en ese momento, porque después, digamos, los límites de corte son diferentes. Perfecto. Uno va manejando otros valores o hay otras proteínas que son importantes evaluar en el segundo trimestre, que no necesariamente son las mismas que en el primer trimestre. ¿Y ahí qué te dice eso, la de los de más adelante? Las más adelante también están asociadas con algún defecto del cierre del tubo neural o con algún problema. Como la espina bífida. Exactamente, exactamente. Perfecto. Bueno, el sexo, ¿le importa mucho a la gente? ¿Le sigue importando tanto? ¿Y cuándo es que se puede realmente ver? Porque leí por ahí que siempre están, bueno, siempre se sabe que hoy no se dejó ver, pero que en uno de los de sangre se sabe el sexo muy pronto. ¿Puede ser? Sí, hay un método, como contaba el doctor, hay métodos, digamos, de diagnóstico no invasivo que están ahora en auge, que son diagnósticos, no tanto de screening, sino ya casi diagnósticos, con una certeza muy importante. ¿Qué diferencia hay entre screening y diagnóstico? Screening, en uno vas como a la búsqueda de algo, como en una estadística. Exactamente, voy a la búsqueda de un riesgo. O Bueno. sea, ¿qué riesgo tiene esta mujer de tener un chico con, por ejemplo, un síndrome de Down? Por ejemplo. Y en el otro caso es, voy a diagnosticar. Voy a diagnosticar algo que luego va a necesitar ser confirmado, porque las técnicas siempre necesitan una confirmación de certeza con un estudio invasivo, cuando dan positivas. Cuando da positivo. Sí. Ahora vamos a dejar para el final los dos estudios más invasivos de los que uno viene oyendo hace bastante tiempo. Quiero tratar de entender. Entonces, cuando una cosa es ir a buscar algo como casi en una estadística y otra es una confirmación, pero porque hay una sospecha previa. Claro. También. Exactamente. Por ese interrogatorio, por esa edad. Sí. Bueno, síndrome de Down es una cosa que se da con bastante frecuencia y también vemos todo el tiempo gente con síndrome de Down que vive muy bien, que está muy estimulada, que no es como cuando uno era muy chico hace muchos años, que no se hablaba. Ahora, la verdad que las posibilidades son inmensas de estudio, de trabajo, de vida feliz y todo más. Pero hay cosas más raras que ustedes también encuentran y por más raras también mucho menos frecuentes. ¿No? Exactamente. ¿Entendí bien o sigo con el tema de la sangre materna? ¿Se pueden saber algunas anomalías genéticas del bebé por venir en la sangre de la mamá? Sí, se pueden saber. Son, digamos, las anomalías cromosómicas, no génicas. O sea, no estamos estudiando los genes, estamos estudiando los cromosomas. Los cromosomas son paquetes de información genética donde está el ADN en su interior. Los cromosomas pueden tener alguna anomalía numérica, o sea, tener un paquetito de más. Cuando que la sería mamá, la mezcla. exactamente, Está cuando bien. la mamá es un poco más grande, o puede ser también una persona joven con que tenga un bebé Sí. con alguna anomalía Cuando cromosómica. se pierden bebitos a veces les mandan a hacer un cariotipo, que es sacarle sangre a la mamá y el papá. ¿Qué es eso? Es el estudio de los cromosomas. Ok. De los cromosomas ¿Y se puede de ellos saber dos. cómo combinan ellos o a veces combinan de una manera y a veces de otra? No, lo que se puede saber ¿Entendiste cuando... la mamá? Porque no dijo. sí. Por ahí en uno de los cócteles dio mal, pero el cóctel que viene por ahí da bien. Exactamente. Lo que uno quiere saber es si los padres portan alguna anomalía cromosómica que haga que tengan más riesgo de Claro, perder ¿cuándo embarazos. combinan? Perfecto. Exactamente. Nos quedan unos minutos para hablar de los invasivos. Sí. Las vellosidades coriónicas. Para cerrar eso, o sea, en la sangre, a los estudios que están en auge ahora, como dijo Agustín, y que vas a buscar en sangre, ahí no vas a buscar los cromosomas, ahí vas a buscar el ADN. O sea, esa parte que se puede detectar porque del embrión pasa a la sangre materna desde muy temprano, parte de ese ADN, y ese ADN es el que busca el estudio con el cual vos podés saber cómo está el bebé por medio del estudio en la sangre de la madre.
Claro, es el ADN propiamente de los cromosomas de interés, los que están asociados con la edad materna avanzada. No es el ADN de todos los cromosomas, pero sí de los que más nos interesan estudiar. O sea, sin necesidad de hacer la punción, Silvina, vos lo que podés al día de hoy con esta técnica es sacar un poco de sangre a la mujer y saber cómo está el bebé, por lo que manda el embrión y que pasa la sangre, que es ese ADN, parte de ese ADN que se puede detectar en la sangre y que tiene, como dijo Agustín, un porcentaje de éxito del 99%. Cuando espera mellizos, Ahí es más complicado. ¿los resultados cuánto tardan de estos análisis de sangre que acaban de describir? Tardan 2 semanas Dos los semanas. resultados. Sí. O sea, la embarazada tiene que hacer la consulta y ya el médico prever que se va a hacer ese estudio con tiempo para poner la maquinaria de mandar la muestra a analizar. El estudio se puede hacer a partir de la semana 10 de embarazo. Es una extracción de sangre de la madre, de la mujer embarazada. Esa sangre se manda a analizar para los cromosomas más frecuentemente alterados. O sea, la información que da es los cromosomas más frecuentemente alterados a nivel genético, que son el 21, el 13 y el 18. Y esa información nos llega a nosotros en 2 semanas más o menos. Como la muestra hay que enviarla a estudiar, obviamente la consulta, lo ideal sería hacerla antes de las 10 semanas, como para tener el tiempo de firmar los consentimientos requeridos y bueno, hacer los trámites para poder hacer el estudio a partir de la semana 10. Bueno, y los que son más riesgosos, pero que son creo que más antiguos, ¿no? La biopsia, ¿cómo se llama? De vellosidades. Vellosidades coriónicas y la miocentesis. Y la miocentesis. Si se puede brevemente, ¿en qué consisten y cuál es el riesgo? Son estudios invasivos y consisten en la toma de una muestra para biopsia. A través de agujas. A través de una aguja, siempre bajo guía ecográfica. Es una muestra placentaria, ¿sí?, de las vellosidades de la placenta, y a través de esas células aspiradas, de esa muestra aspirada, analizamos el complemento cromosómico de esas células. Uno infiere, y es así, que cuando se forma un embrión, una línea celular va a dar origen a la placenta y una línea celular va a dar origen al embrión. Entonces comparten la misma información genética. Entonces, estudiando la placenta tenemos información genética del embrión. Bien hecho, no debería presentar mucho riesgo, ¿no? No, de hecho el riesgo es muy bajo, se calcula de un 1%, y está asociado también con el tema del reposo de la madre. Como es un estudio invasivo, hay que cumplir un cierto reposo luego del estudio. A veces las mujeres no pueden dejar su actividad y eso implica un riesgo. Por eso no quieren, hay que explicarles que se tienen que quedar quietas un poquito, no mucho. Exactamente, por eso todo esto se planifica, siempre con antelación. Pero para no asustarlas, ¿un reposo de cuánto? Absoluto, o sea, estar en cama el fin de semana. Claro. O sea, no le hace mal a nadie descansar un poco. Que te mimen. El tema es que si bien es un 1%, el que le toca es el 100%. Al que le toca es el 100%. Y si lo hace mal el operador, obvio, las consecuencias. Pero aunque lo haga bien y en perfectas manos está el riesgo. Entonces todo este reemplazo o complemento de poder saber en sangre es fantástico, porque el portfolio que tenés al día de hoy para poder saber si un bebé está normal está muy bueno. Y lo que hay que hacer es, si el embrión llegó a la semana 8, ahí consultar con su obstetra o con el genetista o con el especialista para asesorarse, para ver los tiempos, como dijo Agustín, porque si tenés que montar toda una maquinaria para preparar consentimiento, para preparar el envío de la muestra y todo eso es importante. Y saber que si pasa tal cosa con el screening, que es el tamizaje, que es la preselección, estar preparado para pasar a la otra técnica que sería para la certificación de eso que te puso como preselección el tamizaje. Y una cosa importante es que una técnica no invalida la otra, porque la translucencia nucal aporta un montón de otra información respecto de ese embarazo, con lo cual uno puede hacerse la translucencia como método no invasivo de screening y además, si uno quiere estudiar un poco más la parte cromosómica, hacerse la extracción de sangre. Es decir, que uno haga una técnica no invalida la otra, las dos son no invasivas, con lo cual pueden llegar a ayudarse. Bueno, muchas gracias por su presencia aquí, han estado muy claros y este programa lo puedes ver en nuestra web, www.sentirypensar.com.ar. Si te quedó alguna duda, si querés escuchar algo más despacio o recomendárselo a alguien. Ya volvemos nosotros.